Bien, buenas noches, hermanos y amigos. Dios les bendiga una vez más. Bien, entonces el Evangelio según San Juan, la misma porción que leyera nuestro hermano Ramón hace un rato, en el capítulo número 1, versículo número 43 del Evangelio de Juan. Evangelio según San Juan, capítulo número 1, versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondiendo Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Padre del cielo, gracias una vez más te damos. Gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos abrirla, meditar en ella. Reconocemos que de no ser por tu misericordia, esto sería una actividad imposible para nosotros. Pero tú nos has dado tu palabra como un regalo. Tú nos has dado tu palabra en tu gracia. Y nos has permitido el oírla, el predicarla, el tenerla cerca de nosotros, para que ella sea quien nos conduzca, nos ilumine en este mundo. Y nosotros queremos que tu palabra sea iluminada en nuestros corazones, para que su significado y su sentido tome vida en nosotros y le dé dirección a nuestra voluntad, para tomar las decisiones que tú quieres que tomemos, para que nosotros tomemos las decisiones que ajusten nuestra vida, nuestra existencia a tu deseo y a tu voluntad. Estamos en tus manos. Gracias, oh Padre bueno, por tu misericordia. Por Cristo, nosotros te damos gracias y pedimos que tú obres por el poder de tu Espíritu y de tu palabra en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El concepto de Mesías es algo que nosotros podemos encontrar no solamente en la vida de estos hombres que acabamos de leer aquí, que estaban esperando al Mesías y que ellos inmediatamente se le dice que en el testimonio que se dan unos a otros que han encontrado al Mesías, ellos sabían a qué se estaban refiriendo de una vez. Ese concepto no solamente nosotros podemos encontrarlo ahí en las Sagradas Escrituras, aunque con algunas diferencias, nosotros también podemos encontrar esa idea en nuestra propia vida y en la vida de muchos otros pueblos. Los hombres y las mujeres, hasta cierto sentido, han creado una idea de Salvador para sí mismo, ya sea de alguien o de algo que los va a sacar de una situación a un estado mejor, de una situación que ellos entienden que es opresiva o de una situación en la que ellos entienden que se encuentran cautivados. Ellos piensan que en algún momento va a venir
ese liberador, ese libertador, esa persona que lo va a sacar de esa situación o un cambio de circunstancia que lo va a sacar del momento en que se encuentran para ello estar en un estado mejor, en un estado de liberación. Para muchos de nosotros quizás podría ser un cambio económico. Quizás muchos están pensando en ese gran golpe de suerte y ven como si ese fuera el gran Mesías de su vida. Quizás toparse con la lotería un día o que su vida cambie económicamente. Hay quienes andan por ahí pensando que todas las fundas que hay en la carretera y todos los bultos, fue el bulto lleno de cuartos y de dólares que le dejó alguien alguna vez y que esa situación podría cambiar su vida para siempre. O que alguien se muera y le deje con mucho dinero y le deje una gran fortuna. Ese Mesías imaginario viene para salvarlo, viene para sacarlo de su situación. Otros son más realistas y no están soñando tanto y entienden que a través del estudio, a través del trabajo, a través del esfuerzo, ellos van a dar con el momento en que su situación va a cambiar para siempre, en que su situación va a ser transformada y van a tener una vida libre, liberada, una vida diferente quizás a la que están viviendo ahora. Quizás muchos también piensan en el sentido político, entienden que la situación política que nosotros vivimos ahora, las injusticias y todo eso crean sistemas de opresión en nuestra sociedad, crean sistemas de injusticia, crean sistemas de iniquidad dentro de nuestra sociedad, enfatizan la pobreza mientras dos o tres se hacen más millonarios, más ricos. Y algunos entienden que quizás haciendo algún esfuerzo político, ese Mesías liberador, ese Salvador de la situación política de nuestro país va a aparecer y va a traer soluciones. Por eso en ocasiones uno se da cuenta cómo los seguidores de ciertos líderes políticos terminan defendiendo y terminan incluso perdiendo la vida en su defensa de ese líder político porque entienden que la solución de su vida está ahí, en esa persona. Muchos lo ven así. Esa idea de un liberador es una idea que ha estado siempre metida en la cabeza del género humano. Sin embargo, queridos hermanos y queridos amigos, por esta porción que nosotros hemos leído aquí en estos textos, podemos darnos cuenta de que solamente hay un verdadero liberador, un solo Salvador, un solo Mesías, uno único en quien nosotros podemos poner toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza. Claro, para muchos también podría ser decepcionante esperar y esperar y esperar, hacer esfuerzos y hacer esfuerzo esperando ese día o esa persona que viene para sacarlo de la situación en que está viviendo, que viene para liberarlo y desencantarse y decir como la filosofía dominicana del naenaísmo, donde nada es nada, naena. Y esa visión de naena lleva a las personas a un estilo de vida descuidado, sin pensar en las cosas, sin pensar en el futuro, sin pensar tampoco en las decisiones que toma en el presente, por el desencanto, por la desilusión, por la falta de esperanza. Ahora nosotros encontramos aquí a unos hombres que aunque habían esperado mucho, ellos dieron con la esperanza de la esperanza, con el Mesías verdadero, con el Hijo de Dios. Y en el libro de Juan lo que nosotros encontramos es precisamente eso. A Dios enviándonos a su Hijo para darnos a conocer a Dios, para que Él traiga la libertad verdadera y traiga la satisfacción de la esperanza verdadera, no solamente para estos hombres que pertenecían al pueblo de Israel, sino para todas las naciones, para todos los pueblos, porque desde que el mismo libro inicia aquí en el Evangelio de Juan, Dios se está presentando a su Hijo, diciendo: el que cree en Él llega a ser mi Hijo. Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre, dice la Sagrada Escritura. Es la luz que alumbra a toda la humanidad. No solamente a unos cuantos, sino que alumbra a toda la humanidad. Y el mismo capítulo número 1, versículo 11, dice: a los suyos vino, pero los suyos no les recibieron. Pero a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le da el derecho y la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice también el versículo número 18 de este mismo capítulo número 1.
A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo ha venido para darnos a conocer al Padre, para presentarse como el Mesías, como el liberador, como el Cristo por excelencia. En la narrativa anterior, que está a los versículos que nosotros hemos leído, versículo 35, nosotros leemos lo siguiente. Dice versículo 35, al siguiente día, después que Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice versículo 35, al siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, este es el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, le dijo, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, maestro, o rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo, venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Y Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Le habían oído hablar. Dice versículo 14, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Hemos hallado al Salvador. Él le está diciendo, yo estuve con él un tiempecito, un ratito, lo seguí por unos instantes, además de haber oído el testimonio de Juan el Bautista, que él es quien quita el pecado del mundo, pero yo estuve con él y lo escuché y estoy plenamente convencido de que él es el Mesías. Y le dice a su hermano, nosotros hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y dice versículo 42, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El Señor le cambió el nombre a Pedro, eso, ¿verdad? En el contexto general usted ha oído de esa historia. Pero ¿qué tenemos aquí? Es el descubrimiento del verdadero Salvador, del verdadero Mesías, de Jesucristo el Hijo de Dios, de la persona que nos da a conocer a Dios. Y es en ese mismo contexto del descubrimiento del Salvador, del descubrimiento del Mesías, del descubrimiento del Hijo de Dios, donde se nos da la narrativa que sigue. Estos versículos ahora hablándonos de Felipe y de Natanael, dice el versículo número 43, que el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe, que dicho sea de paso tiene un nombre griego, aunque sea hebreo. Pero como siendo también de la ciudad de Galilea, no es de extrañar que tuviese un nombre griego. Dice el versículo, sigue diciendo el versículo 44, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael, que este sí es un nombre hebreo. Dice y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Ahora note la descripción aquí de este descubrimiento de Natanael, de Felipe, que ahora él está diciendo a Natanael. Anteriormente, el hermano de Simón Pedro, Andrés, le dice, nosotros hallamos al Mesías, directamente. Le dice, hemos hallado al Mesías, hemos hallado al Cristo. Pero Felipe hace una narración un poquito más difícil de creer para Natanael. Él le dice, nosotros hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas. Hasta ahí está bien. Hasta ahí vamos bien para nuestro descubrimiento del Mesías. Pero luego él dice, es este Jesús, el hijo de José de Nazaret. Eso no le gustó a Natanael. No le gustó a Natanael por razones muy sencillas. Primero, José era un carpintero. Y segundo, Nazaret, por ser una de las partes más alejada de la capital en Jerusalén, era uno de los lugares donde había más tráfico con gentiles en la nación de Israel. Y las guarniciones romanas también se habían establecido ahí. Así que era un pueblito que aunque no era muy avanzado,
quizás como en el caso de Judea, era el lugar donde había mayor flujo de hombres y mujeres no judíos. Y se había creado la mala fama de que estos hombres de ahí, de esa región, eran medio toscos, medio torpes, etcétera, etcétera, etcétera. Que no podía salir nada bueno de ahí. Así que cuando él le dice estas dos frases, el hijo de José y que viene de Nazaret, eso lo bloqueó. Sin embargo, hay aquí algo muy importante que dice Felipe. Él dice, nosotros hemos hallado al Mesías, aquel de quien escribió Moisés en la ley y todos los profetas, o así como los profetas. ¿Qué nos está diciendo la Escritura aquí? La Escritura nos está diciendo que la historia humana, la historia de la revelación de la palabra de Dios está centrada en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Déjenme decirle una cosa, queridos hermanos y queridos amigos. Todo lo que nosotros podamos vivir en este mundo, Dios lo ha permitido por una simple razón, porque Él tiene la intención de que su Hijo reciba toda la gloria y de que todas las cosas sean reconciliadas en Él. Dios no ve la historia como nosotros la vemos y como nosotros la leemos en los libros muchas veces, viendo el imperio que pasa, el imperio que viene, el imperio que va. No, Dios ve la historia en conformidad a la revelación de su nombre en la persona de su Hijo. Dios ve la historia antes de que su Hijo viniese, anunciando que va a venir. Dios ve la historia cuando su Hijo estaba aquí, dando a conocer su nombre a través de su Hijo. Dios ve la historia desde aquí al porvenir, anunciada y vista también en su propio Hijo. Es por eso que el Hijo de Dios es la conclusión de la historia. Dios va a terminar la historia con su Hijo. Toda la historia humana tiene que ver con el Hijo de Dios, con el Mesías de Dios. Claro, para nosotros quizás esto no tenga el mismo impacto, o quizás no tiene el mismo impacto. Porque Felipe le dice a Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. Natanael estaba curtido en eso, él sabía lo que le estaba diciendo, era una persona que conocía el Antiguo Testamento, que conocía la palabra de Dios. Nuestra generación hoy es ignorante, es analfabeta de la palabra de Dios. Incluso los mismos muchachos que se están criando dentro de las iglesias son analfabetas de la palabra de Dios. Y no porque no hay recursos para conocer la palabra de Dios. Es porque hay demasiadas interferencias. Demasiadas interferencias. Cuando vino el televisor, se pensó que era el fin del mundo. Se pensó que ya la gente ya no había más tiempo para nada más que para la gente ver televisor. Pero antes de que hubiese televisor, el día tenía 24 horas. Y vino el televisor y había que sacar tiempo para ver televisión y el día siguió teniendo 24 horas. Pero vino el teléfono con todo, sí, el rabito, sí. Como los teléfonos de antes le dicen a los celulares de ahora, sí, debes saber que antes de la evolución nosotros teníamos un rabito. Estábamos conectados. No andábamos por donde quiera. No todo el mundo andaba con nosotros encima. Pues vino el televisor y vino el teléfono y el día seguía teniendo 24 horas. Y entonces ahora veíamos televisión, también atendíamos al teléfono. Pero los televisores vinieron solamente con los canales locales. No había cable. Y vino el cable. Y entonces ahora tenemos que ver los canales locales, también los canales del cable. Y el tiempo se mide ahora por si tú viste la serie tal. ¿Cuántas series tú has visto? La vida ahora no se mide por cuántos libros leen los muchachos, sino por cuántas series han visto. Y entonces el día que sigue teniendo 24 horas, entonces tenemos el televisor, el cable, el teléfono, las series. Pero vino Facebook, vino WhatsApp, vino Twitter, vino todo el mundo y el día seguía teniendo, ¿sabe cuánto? 24 horas. No más de 24 horas. Y sobre toda esa interferencia los muchachos se han hecho y nuestra generación se ha hecho analfabeta de la palabra de Dios. Si Felipe hubiese venido y le dice a alguien dentro de nuestra generación, he encontrado a aquel de quien escribió Moisés.
iban a decir, ¿y quién es ese? ¿Qué sé yo de qué tú me estás hablando? Pero Natanael podía entender, decía, no me digas, si es de quien escribió Moisés, claro, de Nazaret no puede venir, que era el prejuicio que él tenía. Pero el texto es claro, nosotros podemos entender la historia de Dios cuando nosotros conectamos con la palabra de Dios. Nosotros podemos entender la mente de Dios cuando nosotros conectamos con lo que Dios dijo en su palabra, los profetas, Moisés, los apóstoles, a través de su Hijo. Cuando nosotros conectamos con la palabra de Dios, podemos ser encaminados en los caminos de Dios, en la salvación de Dios. Hemos hallado al Mesías verdadero. El Mesías verdadero, el verdadero Salvador, es aquel de quien Dios habla en su palabra. No hay más. Nuestra sociedad se dirige a lo que nosotros podríamos llamar como el gran desencanto. De hecho, ya estamos en esa curva. Ya estamos metidos, hermanos y amigos, en ese resbaladero, en el resbaladero de la gran desilusión. El resbaladero donde nada tiene significado. Y aunque usted no lo crea, la humanidad se va a hacer más religiosa de lo que ha sido hasta este momento. Pero ese gran desencanto, ellos lo van a sustituir por un gran engaño, por una religiosidad falsa, por una religiosidad donde van a adorar a un Mesías, pero que no es el Mesías de Dios. Esto es lo único que puede explicar el hecho de que Satanás va a tener tanto éxito con la presentación de su Cristo falso, de su anticristo en el fin de los tiempos. Solamente esto puede explicar el éxito de los falsos cristos que nos dice las Sagradas Escrituras que han de venir al final de los tiempos, porque las personas no conocen la palabra de Dios y han rechazado al Dios, al Cristo real, al Cristo verdadero, al Mesías verdadero, y solo le queda como opción creer una mentira, porque no han creído en la verdad. De hecho, eso mismo viene como juicio, dice el libro de Tesalonicenses. Como ellos no quisieron creer en la verdad, Dios le permite, le envía, o Dios permite que venga un espíritu de engaño, una fuerza de mentira, para que no crean en la verdad y sean condenados. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. Es el que usted tiene que encontrar, al Jesús verdadero. Ahora note la respuesta de Natanael, versículo 46. Dice Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? De ese pueblo mezclado con gentiles, ese pueblo allá por el campo, ¿puede salir el Mesías? Además también la visión de que el Mesías es descendiente de David, de que el Mesías debía de ser una persona con más gloria, una persona con más poder, como lo veía la nación de Israel en la tradición. Felipe le da una respuesta muy sencilla, muy sencilla. Andrés, cuando fue donde Pedro, Andrés había sido de lo que había ido y había visto, ¿sí? El Señor le dijo a Andrés, ven y ve. Felipe le dice exactamente lo mismo a Natanael. Bueno, tú no tienes que creerme, ven y ve. Mire el versículo número 46. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y Felipe le dijo, bueno, como ven y ve. Ahora, Natanael, por lo que nos dice el texto, había estado sentado debajo de una higuera. Probablemente, puede deducirse del texto, Natanael estaba pensando precisamente en dos porciones del Antiguo Testamento que tenían que ver con la vida de Jacob. Jacob, los que han oído hablar de Jacob y los que han leído las Escrituras, usted sabe que el nombre Jacob significa engañador o suplantador. Y es probable que Natanael estuviese pensando en esa porción, quizás meditando debajo de esa higuera, en esa porción de las Escrituras, quizás pensando en el patriarca, cómo Dios manifestó su gloria en alguien que era un engañador
y lo transformó para ser la esperanza del mundo, para convertirse en el medio por el cual Dios iba a traer el Mesías. Y es probable que Natanael estuviese pensando en ese misterio, en esa transformación. Pero es probable también que la otra porción en la que Natanael estuviese pensando es cuando el mismo Jacob va para Harán, se detiene en Betel para dormir y tiene el sueño de su vida, la revelación de Dios a él, porque es cuando Dios se le aparece en sueño, en una visión. Y lo que Jacob ve en ese momento es una escalera que va desde la tierra hasta el cielo, y los ángeles que van y vienen por medio de esa escalera. Quizás, uno deduce, es lo más probable, Natanael también estaba pensando en ese momento de meditación, sentado ahí debajo de esa higuera, cuando lo encontró Felipe, pensando en ese evento. ¿Qué significa esto? ¿Qué será lo que Dios está diciendo con esta escalera que va al cielo y los ángeles que van y vienen cuando se le dio a conocer al patriarca? ¿Qué es lo que Dios quiere comunicarnos con esto? Quizá probablemente él estaba meditando en eso, pensando en eso, como un hombre de la Biblia, como un hombre de la palabra de Dios, estaba meditando en eso. Y dice el versículo número 47, y esto es lo que podríamos deducir por el hecho de lo sorprendido que queda Natanael con las palabras que Cristo le dice. Dice el versículo número 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Sabe? Cristo acaba de conectar con el pensamiento de Natanael. Él le dice: tú estás pensando en tu padre Jacob, que era un engañador, que es el padre de los israelitas. ¿Habremos heredado nosotros esta inclinación histórica a ser engañadores? Y Cristo le dice: tú eres un verdadero israelita, tú eres un verdadero temeroso de Dios, en ti no hay engaño. Tú eres un israelita real, uno verdadero. En ti no existe esa naturaleza no transformada y no regenerada. Tú eres un temeroso de Dios real, verdadero. Esas primeras palabras, Cristo no lo dejó ni respirar, ni que llegara con tiempo. Le habló inmediatamente, le vio el pensamiento, lo conoció y le dice: tú eres un israelita verdadero. En ti no hay engaño. Si esa era tu preocupación, en ti no hay engaño. Y dice el versículo 47, Natanael quizá un poco sorprendido, le dice, versículo 48, perdón, le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? ¿Cómo tú sabes eso? Quizás precisamente era: ¿cómo tú sabes que era en eso que yo estaba pensando? ¿Cómo tú sabes que era en eso precisamente que yo estaba meditando? Acerca de mi persona, acerca de mi encuentro con Dios, etcétera. ¿Cómo tú sabías que era eso? Y aquí viene entonces el Señor Jesucristo a hacer lo que nos dice Juan que Él vino a hacer, a darnos a conocer a Dios en su misma persona. Y dice el versículo número 48, respondió Jesús y le dijo: mira, cuando Felipe fue a llamarte, ya yo estaba ahí. Cuando Felipe fue a llamarte, no solamente yo te vi ahí. Cuando tú estabas debajo de la higuera, quizá meditando y pensando en los misterios del Antiguo Testamento, no solamente yo te vi, pero ese ver de Cristo no es que Él se teletransportó y lo vio. No. Cristo estaba viéndolo en su corazón, en lo más profundo de su mente. Cristo le está diciendo: mientras tú estabas ahí, yo conocía tus pensamientos. Yo sabía en lo que tú estabas pensando. Yo lo supe. Es por eso entonces que Él reacciona de la siguiente manera, versículo número 49. Respondiendo Natanael le dijo, no simplemente porque, sí, yo te vi, y ya Él va a tener esta reacción de adoración. No, Natanael sabe lo que estaba pasando en su mente, lo que estaba pasando en su cabeza. Y Cristo ha entrado
en el último cuarto de sus pensamientos y le ha dicho, yo sé lo que tú estabas meditando, yo sé en qué tú estabas pensando. Y responde él entonces ahora en adoración y dice, respondiendo Natanael le dijo, Maestro, tú eres Dios, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. A este hombre que acababa de decir, es que no puede venir nada bueno puede venir de Nazaret. Y Felipe inteligentemente le dice, bueno, ven, compruébalo, ven y ve. Y cuando entra en su primer contacto con Cristo, que Cristo desnuda sus pensamientos, él dice, este es el Rey de Israel. Él dice más que Felipe. Él dice más cosas que Felipe, incluso más profundas. Él dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Queridos hermanos y queridos amigos, Jesucristo nos conoce en lo más íntimo de nuestros corazones, en el más profundo de nuestros pensamientos, pero nos conoce así para ser nuestro Salvador, para ser el Mesías liberador. Más adelante en el capítulo número 3, nosotros vamos a encontrar al Señor diciendo que el Hijo del Hombre no vino para condenar al hombre, no vino para condenar a la humanidad, sino para que la humanidad sea salva por él. Versículo número 17 del capítulo número 3. Dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En el capítulo número 2, en el mismo versículo número 25, el texto nos dice que Cristo no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Cristo conoce perfectamente la naturaleza humana, la suya y la mía, pero la conoce no con la intención de venirnos a enviar para el infierno inmediatamente. No, la conoce porque él sabe y viene como respuesta a nuestra gran necesidad de salvación. Y era como se le acababa de presentar a Natanael. Yo te vi, yo te conozco, yo sé todo lo que hay en tu corazón. Y Natanael entonces responde en adoración diciendo, tú eres el Mesías verdadero. No hay nadie más que pueda traernos salvación, solamente tú. Y Cristo entonces le dice a Natanael, óyeme, porque yo te dije algo pequeño, que te conocí, a ti, que te vi, que supe tu pensamiento, que conocí lo que tú estabas pensando. ¿Por eso tú estás sorprendido? Yo te voy a decir algo ahora, y que probablemente era también parte de la meditación de Natanael. Dice el versículo 50, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y aquí nos detenemos. ¿Cuáles son las cosas mayores que Natanael iba a ver? Natanael, ¿hay cosa mayor que yo pueda conocer, que tú conoces todo lo que yo estaba pensando? Yo no le iba a decir eso a nadie. Porque ¿cómo le iba yo a decir a alguien que yo estaba pensando en eso? Quizá la gente iba a pensar, pero Natanael, por favor, dedícate a otra cosa. ¿Cómo tú vas a estar pensando en esas cosas? Y Cristo le dice, porque yo te dije eso, tú estás sorprendido. Yo te dije algo que tenía que ver contigo. Las cosas grandes son las que tienen que ver con Dios. Así que de ahora en adelante, tú vas a ver cosas mayores. ¿Y con qué tienen que ver esas cosas mayores? Tienen que ver con la revelación de Dios a la humanidad, con la revelación de Dios a tu vida. Esas son cosas mucho más grandes. Por eso versículo número 51, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante, cuando el Hijo de Dios comience a manifestar el nombre de Dios delante de ustedes, ustedes van a ver el cielo abierto. No como cuando Cristo se bautizó, que ciertamente se abrió bajo el Espíritu Santo como paloma. No, ellos iban a ver ahora la gloria de Dios en Jesucristo. Que eso es lo que dice el versículo número 14. Dice el versículo número 14 del capítulo 1, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad.
De ahora en adelante tú vas a ver las cosas de Dios y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. No sobre la escalera, sino sobre el verdadero mediador, aquel que lleva a los hombres a Dios y que trae a Dios a los hombres, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y de hecho las tres narraciones que siguen no dejan ver esto, porque son incluso tres narraciones sospechosas. Una boda sin vino, un templo que es una cueva de ladrones y un religioso que no tiene vida. Un religioso que lo único que tiene es religión. Pero mire, una boda sin vino era algo triste en el tiempo del Señor. De hecho, María en el apuro le dice, mira, no tienen vino. ¿Qué tengo yo que ver con que no tengan vino? Pero María se lo estaba diciendo para sacarlo del aprieto. Y el Señor hace un milagro. Y dice el versículo número 11 del capítulo 2. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Capítulo 2, versículo 11. Su gloria. Los discípulos comenzaron a ver el cielo abriéndose en Jesucristo y comenzaron a ver la gloria de Dios en Jesucristo. Ahora Cristo llega al templo. ¿Y qué uno espera en el templo? Uno espera precisamente que sea un lugar donde se vea la gloria de Dios, donde esté comunicándose el nombre de Dios. Pero ¿saben lo que dice el versículo 16 del capítulo 2? Dice, y le dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Un templo sin Dios. Esto no tiene sentido. Ahora Cristo dice, el verdadero templo soy yo. El verdadero lugar donde la gloria de Dios se va a manifestar es mi persona. Y por eso Él se lo va a decir más adelante, versículo número 19. Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Dónde está el templo verdadero? ¿Dónde está la gloria verdadera? ¿Dónde está el nombre de Dios? ¿Dónde se van a manifestar los poderes salvadores de Dios? En la persona de Jesucristo. Y Nicodemo es un religioso, pero que solamente tiene religión. Y va corriendo donde Cristo. Lo que tú haces es extraordinario. Dios tiene que estar contigo necesariamente. Y Cristo le dice, Nicodemo, el problema contigo es que si tú no naces de nuevo, tú no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Y cómo es posible eso? Versículo número 14 del capítulo 3. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto y se vio la gloria salvadora de Dios ahí en el desierto, así es necesario que el Mesías, que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación la trae el Mesías de Dios, el Mesías verdadero, aquel a través de quien Dios se da a conocer. No hay nada en este mundo, no hay nadie en este mundo que pueda traerte salvación. Nada, ni liberación del pecado, de tus cadenas hacia las tinieblas, hacia el poder del príncipe de este mundo, solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, que te conoce a la perfección. Jesucristo, aquel de quien Dios habla en su palabra, en la Escritura. Jesucristo, aquel en quien nosotros podemos conocer a Dios, que nos trae las cosas profundas de Dios para que nosotros podamos conocer la salvación. No hay lotería, no hay político, no hay médico, no existe ese Salvador. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en esta noche, nosotros te decimos, como dijo Felipe y como dijo Andrés, ven y ve. No podemos obligarte. Nadie puede obligarte. Pero viniendo a Cristo, viniendo a Él, nos damos cuenta de que ciertamente este es el Hijo de Dios, este es el Mesías, este es el Salvador del mundo. Padre del cielo, gracias por tu misericordia y por tu amor, tu bondad que es inmensa, grande, infinita para con nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos ver tu gloria en tu palabra y ver tu gloria en la vida humilde y sencilla de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias
porque a través de esa sencillez y esa presentación del Cristo que nació ahí en Belén, que creció en Galilea, en los alrededores de Nazaret, que vivió como mezclado, como uno de ellos, como uno de nosotros, en una sencillez impresionante. Pero gracias porque así fue que tú quisiste introducir al Salvador y ahora le has exaltado sobre todo nombre que se nombra, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y nosotros estamos aquí confesando ese nombre glorioso. Pedimos por los amigos que están aquí que ellos también puedan correr al Salvador, porque nada ni nadie, ningún cambio de circunstancia en este mundo, ni política, ni social, ni de salud, puede traerle lo que solo tú puedes traerle. Gracias te damos, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén.